Vamos a dar comienzo a la segunda sección de este curso y siguiendo la línea que siempre ha distinguido a los cursos estos de Benicarló, de la multidisciplinaridad en la arqueología. La próxima conferencia es del doctor Francisco Piqueras Vergara, el doctor en Medicina y Cirugía, especialista en estomatología, es profesor de la Universidad de Valencia impartiendo la asignatura de Antropología Dental y ha colaborado en varias investigaciones, varios estudios sobre los estudios dentarios de los restos arqueológicos localizados en Castellón, en yacimientos castellonenses. Cedo la palabra ya con esta conferencia, empezar la sesión. Bueno, Julio, es 4:30 de la tarde, es una hora larga para estar despiertos, pero vamos a intentarlo. El tema realmente es bastante tenso, complejo, difícil y la verdad es que no sé qué hacer para intentar que lo sigáis continuamente. El tema es esmalte, estroncio, migraciones. ¿Y esmalte por qué? O sea, ¿cómo podemos acercarnos a las migraciones a partir del esmalte y con el estroncio? ¿Por qué esmalte? Bueno, esmalte tiene dos características fundamentales. Permanece inalterado desde su formación y conocemos la cronología de maduración. Eso lo iremos, poquito a poco, lo iremos viendo. La composición del esmalte del adulto es reflejo de la alimentación que ingirió en etapas tempranas de la vida, en particular del agua que bebió, que esto a su vez es característica para distinguir distintas zonas geográficas del mundo. ¿Vale? Es la estructura más dura del organismo y es acelular, avascular y sin nervación en el momento que está formado. La composición y esta es la célula que va a formar todo el esmalte. Se llaman ameloblastos. Son células que forman el esmalte. En un momento determinado empiezan a fabricar una matriz. Sobre esa matriz se va depositando minerales y van a formar el esmalte. Van a formar una estructura que es la más dura que hay en el organismo. O sea, el grado de dureza es casi como la del diamante. No la podemos rayar ni con metales ni nada. Tenemos que coger fresas de diamantes para rayar el esmalte. ¿De acuerdo? Es una célula que tiene unas características, totalmente los núcleos, la zona secretora, ¿vale? Y poquito a poco se va a ir formando todo el espesor del esmalte a partir de estas células, de los ameloblastos. Esta es la zona de la dentina, donde hay otras células que también formarán la dentina, odontoblastos y ameloblastos. Son células totalmente polarizadas. Aquí tenéis el núcleo, aquí están los orgánulos y empiezan a segregar. Va formando esmalte y llega un momento que desaparece la célula y se queda la estructura del esmalte. Y hay otra característica muy importante dentro del esmalte. El ameloblasto funciona. Y esto es terriblemente importante. Nos va a dar una idea de la cronología en el momento que se ha formado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto es un esquema. Lo mismo que hemos visto antes. ¿De acuerdo? En teoría esto es el órgano del esmalte, el órgano dental. A partir de este esquema se va a formar un diente, se va a formar una muela. ¿Vale? Tenemos una zona donde están los ameloblastos, veis cómo tiene una polarización y esa polarización poquito a poco va a ir formando el esmalte, ¿de acuerdo? Debajo tienes la dentina, los ameloblastos, las celulitas y de aquí nos va a salir un molar, simplemente segregando el esmalte. En la melinización se pierde
el ameloblasto y hay una disminución del material orgánico y del agua y se incorporan continuamente iones de calcio, fosfato y de estroncio también, que es lo que vamos a medir después en el esmalte. La siguiente. Estos son datos que están en cualquier sitio y que podéis tener una idea. O sea, el primer molar definitivo es el único que inicia la calcificación del esmalte dentro de la vida intrauterina. Unas semanas antes de la semana 40 empieza a formarse el esmalte dentro del útero. Se forma primero la cúspide, estos son cúspides, cúspide mesio-vestibular, o sea, la de delante y de fuera, después esta cúspide, después esta, y por último la cúspide distovestibular. Sabemos que en el momento que empieza a formarse esta cúspide, por la general se produce el nacimiento. Ya tenemos registrado un poquito de la vida intrauterina en esta cúspide. Y cuando empieza la mineralización en la cúspide mesiolingual, o sea, la de delante y de dentro, en ese momento, por la general, en la mayor parte de los humanos, se produce el nacimiento. En esta, perdón, no en esta. ¿Puedes pasar? Primer molar permanente, vía, o sea, en intraútero. Los incisivos permanentes, incisivos centrales, ¿vale? El lateral superior no, empieza mucho más tarde, un poquito más tarde los laterales inferiores. La calificación empieza en los incisivos centrales aproximadamente sobre el tercer o cuarto mes después del nacimiento. Son datos bastante fieles, o sea, en la especie humana, como el resto de las humanidades, la vida intrauterina tiene una cronología bastante fiel en todos los individuos. En los dientes de leche, sobre la 14-15 semana después de la fertilización, se empieza a organizar el esmalte dentro de los dientes de leche. Pues esa semana 14 o 15 es prácticamente común a todos los humanos. Pero además tenemos otra ventaja. Sabemos perfectamente en los dientes el momento en que se ha producido el nacimiento. Ahora lo veremos. ¿Puedes pasar? El canino empieza antes que el incisivo lateral, después los premolares. El lateral superior no inicia su calificación hasta finales del primer año de vida. A continuación, durante la segunda parte del segundo año de vida y el tercer año, se inicia la calificación premolares y segundo molar, que estarán calcificando hasta los 7-8 años. Los terceros molares todavía después. Luego tenemos un registro de toda la infancia de un individuo gracias al esmalte. Y vamos a ver lo que sacamos del esmalte. Primer molar, termina la calcificación de la corona sobre los 3 años. Fijaos, desde la semana 36-37 después de la fertilización hasta los 3 años aproximadamente tenemos un registro de la vida del individuo. Con el primer molar, simplemente un molar. La Luis ha comentado que tenían un tercer molar y sobre ese tercer molar, cortando una raicita, podían ver una serie de cosas. Bueno, pues con el resto de los dientes podemos ver 1000 cosas más. Los incisivos sobre los 4 o 5 años, caninos y primeros premolares 6 años y el segundo premolar y segundo molar terminan la calcificación de la corona sobre los 7 años. Luego, desde el nacimiento hasta los 7 años, con esta dentición podemos saber 1000 cosas de los dientes. La siguiente diapositiva. ¿Qué edad tiene? Molar de leche. Premolar, segundo premolar, definitivo, permanente. Primer molar, definitivo, permanente. Segundo premolar, se acaba de formar la corona. Con esto sabemos que es un individuo que aproximadamente tiene 7 años. ¿Sí? Y es bastante fiel. O sea, hay variaciones en razas, entre sexos. Y la variación cada vez es mayor a partir del nacimiento, pero en las primeras etapas es bastante fiel. Pero además podemos hacer otra cosa. Pasa.
Se han hecho tablas. Entonces coges una tablita de estas, ves cómo está calcificado fijaos, difiere a la diapositiva que hemos visto. Segundo molar. No se ha formado todavía totalmente la corona. Coges una tablita de estas y ya está, están por todos los sitios. Pero ¿cómo hemos llegado ahí? Pasa. ¿Lo veis? ¿Lo veis bien, esta diapositiva? Y esta es la forma en que se forma, es la forma de cómo se va a formar el esmalte. Esto es el esmalte. Esto es el esmalte. ¿De acuerdo? Empieza a formarse el esmalte en las cúspides. Y se forma por capas. Los ameloblastos empiezan a funcionar. Paran. Se forma una capita. Vuelven a funcionar. Se forma otra capita. Vuelven a funcionar. Se forma otra capita. Sabemos cuánto tarda en formarse una capita. Luego, sabemos perfectamente, si contamos el número de capitas, el tiempo que ha tardado en formarse. Si nosotros sabemos que en la semana 36 se empieza a formar el esmalte en un primer molar permanente, sabemos perfectamente en el momento en que estamos. Empiezas a contar. Por regla general tardan una semana, 7 días en formarse cada una de estas capas. Empiezas a contar semanas. Estamos aquí. Cojo una muestra de aquí. Pues empiezo. Semana 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. ¿Vale? O 40 semanas. Ha nacido. 1, 2, 3, 4, 5. Puedo decir las semanas que tiene este trocito de esmalte. ¿Cómo lo hacemos? Las capitas que hemos nombrado, nosotros los llamamos estrías de Recius. Y lo que vemos en superficie de las estrías de Recius los llamamos periquimatos. Periquimatos, periquimatas, periquimatíes. ¿De acuerdo? Bien. Estas estrías por la general tardan 7 días, una semana. Pero no es constante. A veces tardan 6 días, otros 8, otros 9, depende de individuos, depende del tiempo. Si cogemos fósiles, pues es distinto. Pero tenemos una gran ventaja. Si lo aumentamos un poquito más, hay una cosa que se llaman estrías transversales. Y estas estrías transversales sí que sabemos. Los periquimatos, las estrías de Recius, es variable. En principio, cuando se plantearon por qué aparecían y por qué tardaba una semana, creían que era el domingo. Llega el domingo, no solamente descansa una persona, sino que también descansan los ameloblastos. Son células supersensibles a todo lo que hay en el ambiente, y luego lo veréis. Entonces, se dieron cuenta que en animales también aparecían los periquimatos y no iban a misa los domingos. Entonces pasaba algo distinto. Suponía que era que cambiaban un poquito la dieta los domingos, tomaban más hidratos de carbono y eso condicionaba que parasen un poco los ameloblastos. Pero luego se ha demostrado que son cambios hormonales en relación con la hipófisis. De todas las hormonas que segrega hay una relación y eso hace que duren 7, 8, 9 días, 6 días. Pero sí que hay una cosa muy curiosa, que son las estrías transversales o transversas, que estas sí que se forman todos los días una. Eso es un reloj. Día, noche, una. Al cabo de 7 días se forma una estría de Recius, ¿vale? Y en superficie un periquimato. ¿De acuerdo? Entonces sabemos, estas estrías, los periquimatos, ¿cuánto tiempo han tardado en formarse? Si contamos las estrías transversales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto se ha formado en 7 días. Hay algunas que son 8, 9, pero podemos acercarnos totalmente a esa fecha. En la siguiente, esto es lo mismo para un molar y es prácticamente igual a la diapositiva anterior. Es un molar, se empieza a formar en la cúspide, empieza primero por la cúspide, poquito a poco se va formando más esmalte, forman la cara oclusal, después de formar la cara oclusal aparecen ya en superficie y nosotros podemos contar el número de periquimatos más las estrías
que no están todavía en superficie, esto es dentina de posición, llamamos esmalte de posición, y podemos saber perfectamente el momento de la formación de cada uno de los dientes. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Periquimatos en superficie. Para verlos, los puedes ver en un diente recién salido. Si te fijas un poquito, ves que hay unas cositas y son los periquimatos. Si coges un microscopio los ves de maravilla. Pero ha de ser un diente recién erupcionado o que ha erupcionado recientemente, si no por efecto de la limpieza, los alimentos, el ácido, eso se va suavizando y prácticamente en adultos no lo percibes, ¿vale? Pero en dientes jóvenes se ve de maravilla. Fijaos al canino, las podemos contar, son muchas más de las que hemos dibujado en las diapositivas anteriores. En las anteriores a lo mejor hay 20 o una cosa así, aquí pueden haber 140 o una cosa así. Pero fijaos el diente, el canino, el tamaño que tiene o el lateral, y los puedes contar. 1, 2, 3, 4, 5. La verdad es que no mucho. Cuesta contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10. 70 días. 70 días. Si hacemos un corte y vemos desde el principio de la formación, te puedo decir el tiempo que ha tardado el canino en formarse. En días. Y si sabemos el momento que empieza a producirse la calcificación, sabemos perfectamente en el día de la biología, de la vida de una persona, en el momento que se ha formado esa estructura. Sabemos que empieza en vida intraterrena en el primer molar y que vamos a tener una información de toda la infancia, hasta los 8 años con los segundos molares. Que si nos cogemos los terceros molares, que no los introducimos porque mucha gente tiene agenesia de molares, hay mayor variabilidad en el inicio de la formación, pero tenemos una referencia bastante cercana del momento vital del individuo a partir de los dientes. Diapositiva de histología. ¿Qué es esto? Una estría de Recius. Aquí no se ven los periquimatos. Es muy difícil encontrarlos, ¿vale? Pero estrías de Recius. Hay otra cosa. Esto ya está desgastado, no podemos verlo mucho. Tienen otra ventaja. En dientes de leche hay una estría que la llamamos estría alba o estría del nacimiento. En el momento que se produce el nacimiento, en el primer molar temporal que se empieza a fabricar dentro del útero, en vía intrauterina, y en todos los dientes de leche tenemos una referencia del nacimiento, del momento que se produce el nacimiento. Hay una estría mucho más marcada, ¿vale? Estría alba, que te dice el momento que ha nacido el niño. Los ameloblastos son súper sensibles al ambiente. Las modificaciones en el color, en la forma del esmalte, son consecuencia del ambiente, del estrés ambiental que una persona ha podido tener en el momento. El momento del nacimiento se marca mucho más una estría alba, y ese momento es el momento en que ha nacido el individuo. Sabemos perfectamente en el momento que nace el individuo. Imaginaos que esto es un diente de leche, y esta es la estría, y esta es la línea alba. Pues sabemos que aquí ha nacido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llega a la superficie. Cuentas y sabes perfectamente el tiempo que ha tardado, el momento que... Sabes el periodo que coges de esmalte en la vida del individuo, la edad que tiene. ¿Lo entendéis? ¿Lo veis? ¿Sí? Siguiente diapositiva. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es, Alma? Es un molar. Y fijaos, tampoco no lo hemos aumentado mucho. Lo importante es que no haya empezado a funcionar mucho tiempo, que no haya tenido ácidos en superficie, ni masticaciones y tal. Pero cuando sale, fijaos, qué bien se ven los periquimatos. Fijaos cómo se cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos una semana. Siguiente.
Bien, esmalte, ameloblastos, supersensibles al estrés ambiental. ¿Y este diente qué es? ¿Qué le pasa? Cuéntame la vida de este diente. Borde incisal se empieza a formar a los 3 meses aproximadamente. A los 3 años ha terminado de formarse. ¿Qué ha pasado aquí? El incisivo lateral empieza aproximadamente después del 1er año. Fijaos, coincide. Aquí ha habido algo. Coges al individuo, la persona, le dices, ¿qué te pasó ahí? No se acuerda, era el 1er año de su vida. 1er año y un poquito más. Pero hablas con los padres y enseguida te cuentan, sí, en el 1er año tuvo un problema cuando nació, estuvo ingresado, nació un poquito antes, tuvimos problemas con el parto, toda esa historia. Ameloblasto, la célula, súper sensible a lo que hay en el ambiente. ¿De acuerdo? Y es así. Es la biografía de una persona. Este es un primer molar de leche. Se forman así, se van formando. Esto es el inicio de la calcificación de un canino. Se forman como pequeñas cúspides. Un incisivo lateral. Todavía no ha terminado de formarse. Un primer molar temporal. Hay un dato que es característico. Cuando la superficie oclusal, o sea, la cara que muerde de un primer molar temporal se ha completado, se produce el nacimiento. ¿Ese molar qué es? Le faltan 2 o 3 semanas para cumplir los 40 semanas de vida intrauterina. Y esto sí que es bastante fiel. O sea, empezamos a calcificar en la semana 14 y cuando llegan la semana 40, o sea, los 10 meses lunares, 40 semanas, esto está completo. Casi en todo el mundo. Hay pequeñas variaciones en razas, sexos, las mujeres un poco más precoces, la raza negra también, pero prácticamente es así, es lo que nos vamos a encontrar. Son pequeñas cuspiditas, aquí al principio, en fases iniciales te encuentras una cúspide, otra cúspide, pequeños trocitos de esto, que luego con la formación te van a formar toda la superficie oclusal. Bueno, y hacen tablas. A partir de eso puedes fabricar una tabla para no tener que estar con el microscopio, y pueden ser tablas de una determinada población, pues población íbera, población romana, para ver las pequeñas variaciones del contexto donde estás estudiándolo. Esto es una tabla súper conocida que vais a encontrar en 50.000 sitios. 5 meses intrauterino, 7 meses. El momento del nacimiento. Fijaos, el segundo molar, el primer molar ya está, empieza ya, cuspiditas, en fin, incisivo central, lateral, canino, primer molar, segundo molar temporal, primer molar, las cúspides, o sea, lo tienes súper claro. Va pasando el tiempo y en un momento determinado, aquí ya empiezan a poner más o menos 2 meses, más o menos 3. La exactitud no es tanto en la tabla, pero tú tienes una ventaja. Si te dejan coger el espécimen y te lo llevas al microscopio, lo partes, le pones un poquito de ácido y lo aumentas, encuentras la línea alba, el momento en que se produjo el nacimiento, y puedes empezar a contar estrías. Si todavía quieres afinar un poco más, te vas a las estrías tarbesas, sabes cuánto se ha tardado en formar un estrías de Recius y a partir de ahí puedes saber la edad del individuo, el momento, el trocito de esmalte que estás cogiendo. Esto es del año y medio, esto es de los 2 años y medio, de los 3 años y medio. ¿De acuerdo? ¿Por qué esmalte? Porque además es súper duro y ahí no entra nada. Nada, solamente en superficie. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Por qué lo hacemos en esmalte? Por lo que os acabo de decir. El esmalte no lo varías, permanece inalterado. A no ser que cojas una turbina LEDs, a no ser que vengan unos gérmenes y lo destruyan por caries, o bueno, o te
tengas traumatismos, en fin, pero por la general es una estructura súper dura, la más dura, y no hay modificación. Desaparecen las células, desaparecen los vasos y la inervación. Se quedan por debajo. Los ameloblastos han desaparecido. Los odontoblastos que forman la dentina todavía están por ahí y en el momento que pases el esmalte son células supersensibles que transmiten a la pulpa. Pero el esmalte se queda igual. ¿De acuerdo? No es lo mismo que el hueso. El hueso sabéis que hay una remodelación continua. Que los osteoclastos comen, llegan los osteoblastos, vuelven a formar. Y al cabo aproximadamente de 7 años, el hueso que tenías ya no es el hueso anterior. Estas células se han encargado de modificarlo todo, de cambiarlo todo, siguiendo un patrón genético. ¿De acuerdo? En el diente no. El diente sigue siendo el mismo. El esmalte, perdón, del diente sigue siendo el mismo. Bien, esmalte por eso. Sabemos perfectamente el momento que estamos estudiando. ¿Por qué estroncio? Siguiente. Bueno, perdonad. Si en algún momento queréis aclarar algo, paramos y lo hablamos, ¿vale? Y si ahora tenéis alguna pregunta, por favor. ¿Lo tenéis todo claro? No me lo creo. Os voy a empezar a preguntar yo. ¿Conocíais esto de los dientes? ¿No lo sabíais? Pues es algo muy curioso, pero además muy práctico y bueno, te puedes acercar mucho a la biología de un paciente, a la vida de un paciente, a la biodinámica del paciente. Y en poblaciones anteriores también lo puedes hacer. Ese diente que hemos visto, pues es una pena que no estén los padres para preguntarle. O él mismo o ella mismo, ¿sabes? Te contaría una historia parecida. Es así. Bueno, estroncio. No hemos leído la composición de la hidroxapatita. Lo que forma el ameloblasto es hidroxapatita. Lo llamamos, forma una molécula dentro de la cual, dentro de esa molécula, está el calcio. Pero la proporción de estroncio del calcio hace que tenga mayor concentración o menor concentración. ¿Vale? ¿Por qué utilizamos el estodio? Porque es muy parecido al calcio y a veces lo sustituye. Y en segundo lugar, porque tiene unos isótopos. Y la abundancia es completa, en todos los sitios hay estroncio, mayor o menor cantidad. En el agua de bebida, en el aire, en el suelo, en las frutas, en la carne. En todos los sitios hay estroncio, con sus isótopos. El siguiente. Bueno, este es el estroncio. Bemacas vara, los valencias. Tenéis ahí. Fijaos el calcio, donde está muy cerquita. La hidroxipatita que forma el esmalte no es hidroxipatita, es parecida al hueso, es hidroxiapatita cálcica. En función de la concentración de estroncio de calcio, puede ser hidroxiapatita estroncio. Sustituye al calcio en función de las concentraciones. Número 38, masa atómica. La masa atómica es la media de todos los isótopos y esto es pues la representación de los electrones. El 1s2, 2s2p6, 3s2p6 tal. Eso lo recordáis, ¿no? Bueno, pues ese es el estroncio, lo habéis visto. Siguiente diapositiva. Por la similitud, los sustituye en diferentes especies minerales, se encuentran anteriormente distribuidos en la naturaleza, en cereales, leches vegetales y en nuestros huesos y dientes. La diferencia es que en los huesos se va a estar modificando, mientras que en el diente se formó y ahí se queda. ¿De acuerdo? ¿Pasamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es?
¿Qué es? ¿Es una diapositiva? ¿No lo podéis ver o sí? Sí, efectivamente, una de esas estrías, ¿vale? Muy bien. Bueno, el estroncio tiene una particularidad cuando se incorpora a la hidroxiapatita. No modifica prácticamente las propiedades, pero sí que le establece, o sea, favorece la formación ósea, por lo cual están utilizando en momentos en que hay máxima descalcificación ósea y todo esto, porque hace que se genere hay mayor densidad, mayor formación, frena la reabsorción del hueso y en el diente también, en el esmalte también. No podemos actuar desde dentro del diente, pero sí localizarlo en la superficie, ¿vale? Si pones lo mismo que el flúor, ahora están utilizando también el estroncio. Utilizamos pastas con flúor porque alguien se dio cuenta que si pincelaba un diente con flúor y lo ponía en ácido, el diente duraba más. O sea, tú coges un diente, coges vinagre o zumo de limón, metes el diente, que es duro, duro, duro. Vuelves a la semana, lo coges y es una goma de borrar. Coges un cuchillito afilado y lo partes. Alguien se dio cuenta que si pincelabas con flúor, la superficie del diente resulta que el ataque del ácido es mucho menor, dura mucho más el diente. Pues ocurre lo mismo con el estroncio y ahora lo están utilizando en pastas dentales. Tú pincelas una pasta de diente en la superficie del diente, va a ser mucho más resistente si tiene estroncio en superficie frente al ataque del ácido. El ácido es limón, 50.000 cosas, hidratos de carbono, el metabolismo de los hidratos de carbono se produce en ácido, lógicamente los gérmenes producen ácido, actúa sobre la superficie de diente, borra los periquimatos y en fosas puede producir caries. ¿De acuerdo? Fosas, fisuras, es donde se suele localizar. Se está utilizando el estroncio. Quita también sensibilidad en los dientes, cuando baja un poquito la encía, aparece el cemento, es una capa muy finita, que si muerdes mucho, muy fuerte, tienes más sensibilidades. Bueno, pues colocas estroncio en superficie, funciona mucho mejor y quita mucha sensibilidad. Siguiente. También lo utilizamos, aparte, bueno, el estroncio se utiliza para 1000 cosas, desde pirotecnia, para sacar determinados colores, hasta reconstrucción de paleodietas, tiene distintas utilidades. También en fotografía, en fin. Siguiente. Bueno, esto ya os lo he dicho. En una determinada proporción, la estructura cristalina de la hidroxiapatita cálcica puede sustituir al calcio, ¿vale? Tendrá unas características distintas. Es más duro, más resistente al ácido, en función de la concentración de estroncio. Siguiente. Bien, el estroncio está en todos los sitios, en todas las partes, con sus isótopos. Entonces, comemos vegetales, carne, vegetales, agua, pasa al tubo digestivo, respiramos, llega al pulmón, se absorbe. Por la piel se absorbe también, ¿de acuerdo? Forma parte de todas nuestras células. Cuando llega al tubo digestivo, bueno, aquí, no sé si podéis, entra al tubo digestivo y se elimina por vía urinaria, por el sudor, por las heces, ¿de acuerdo? Por la respiración. Siguiente. Tiene una gran ventaja, no tiene ningún problema en entrar en las células. Mientras hay células, el estroncio, pum, para adentro. No pasa con muchos bioelementos. Sabéis que si no hay insulina, los hidratos de carbono no entran en la célula. El estroncio da igual, entra en todo. Y es una gran ventaja. Puede llegar al ameloblasto, que es lo que nos importa. Llega al hueso, forma hidroxiapatita. Lo que pasa es que con la remodelación del hueso, el estroncio vuelve otra vez al sangre y puedes volverlo a utilizar dentro del hueso. En el diente no. El diente ya se ha formado y ya está ahí.
¿De acuerdo? Siguiente. Sí. La leche será uno de los alimentos que más cantidad tendrá de estroncio. Pregunto, durante los primeros años de la vida del infante, donde el crecimiento es en huesos y tal es más importante, se alimenta teóricamente solo de leche. Pregunto. ¿Qué le contestamos a nuestro compañero? ¿Tienen una duda? ¿Qué le diríais? No sé la composición de la leche de estroncio, no sé la composición de estroncio en la leche, no tengo ni idea, lo miraré, ¿vale? Pero sé que hay estroncio en la leche, ¿vale? Está en el suelo, está en el agua, está en todas partes. La fabricación de leche, ¿vale? Leche materna, leche de animales, lógicamente ha de tener estroncio también, no sé la composición ni nada. No sé si es mayor o menor. Sí. Ha de tener estroncio. Pero está el calcio también, que es realmente la mayor parte del esmalte, la mayor parte del hueso es hidroxiapatita cálcica, ¿vale? El estroncio, si tiene unos niveles más altos, sustituye al calcio, le da unas ciertas características, mayor neoformación, más rápida la formación, y se sitúa sobre todo en la parte externa del hueso. Se sitúa en la cortical, es lo único que sé, hace el hueso que sea mucho más resistencia, tiene mucha más resistencia a la fractura, es más difícil de fracturarlo, y en el diente, pues en función de la concentración se mete. Sabemos que cuando sea adulto va a resistir mejor el ataque del ácido, es muy importante entonces darles estroncio, pero tiene un problema el estroncio, lo mismo que han encontrado con el flúor. Hace años lo dábamos en pastillita, recetábamos colutorios con flúor en las escuelas y todo esto, se lo tomaban. Pues no, porque hemos visto que tiene ciertas alteraciones nefrotóxicas, inflamación, no puedes pasarte de una determinada dosis, y tenemos bastante con el agua de bebida, sobre todo en muchísimas zonas. Consideran que lo ideal es una parte por millón, en esta zona estamos a 0,7, 0,5 partes por millón, y con eso suele ser suficiente para tener. No sé cuál es la concentración de la leche, lo miraré. ¿Está por ahí Google? ¿Lo miras? No sé si hay conexión. ¿Hay conexión? Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, estrógeno ingerido, digestión, absorción en el intestino, pasa a la corriente sanguínea, también sabéis que puede pasar por la piel, por vía respiratoria y entre las células sin ningún problema. Y de aquí se almacena en dientes y en hueso. Va sobre todo, o sea, entra en todas las células, pero se va a almacenar, va a formar unas estructuras, y se va a quedar ahí. Se remodela el hueso, vuelve a pasar el estroncio, más el que estás tomando, una parte se elimina, otra parte se queda, en fin, es una biodinámica bastante activa. Siguiente. Siguiente. ¿Por qué estroncio? Ya sabemos por qué el esmalte. Es muy duro, no cambia y sabemos todo de él. Nos cuenta la vida, el ameloblasto de un individuo. El estroncio, porque está en todos los sitios y en estos isótopos muy característicos: 84, 86, 88 y 87, en unas determinadas proporciones. Estos son los que nos interesan dentro de los isótopos, y ahora veréis por qué. Este se forma desintegración de otro elemento, el rubidio 87. Y el rubidio 87, bueno, pasa así. Resumen, esa proporción tiene una huella isotópica en todas las partes del mundo. Tú tienes una concentración específica
en función de donde estás viviendo. No es lo mismo vivir en Italia que en México, que en Guatemala, que en Teruel. Hay una huella isotópica de proporción entre esos dos isótopos de estroncio que va a estar registrada dentro del diente para toda la vida. Te mueres a los 80 años, cogen un incisivo central superior tuyo, sabes que se acaba de terminar de formar a una determinada edad, se van al estroncio de cuando tenías 3 años y sabes, miras un mapa geológico y sabes dónde has nacido, dónde has pasado tus primeros años de vida. A los 60 años cuando te mueres o a los 8.000 años después de haber muerto. ¿De acuerdo? Siguiente. Hoy en día ya es un poco más difícil. Bebemos agua de Evian, comemos naranjas de Sudáfrica, las fresas de Almería, ¿no? Y eso no lo sé cómo lo permiten, ¿eh? Porque fíjate el problema que nos crea. Pero bueno, en biología es así, ¿no? No es el momento actual. Siguiente diapositiva. Esta proporción en distintas zonas. En Túnez, Marruecos, Gran Canaria, Lanzarote, la meseta ibérica, 0777, tal. ¿De acuerdo? Esta es la proporción de los dos isótopos que hemos hablado. ¿Vale? Siguiente. Tenemos que hablar de Erickson, que fue el primer... Sí. Igual que un agua de Italia para la creación de estos en isótopos, quiero decir. Exactamente. Nunca, ¿no? Es una relación entre los dos. Puede coincidir uno, porque está formado, o sea, uno de los isótopos está formado por rocas ígneas que se van degradando progresivamente en función de una edad geológica, que coinciden, es tan raro. Fíjate que las proporciones son mínimas. O sea, 0,77, 0,75, 0,71, o sea, pero 3 decimales, ¿eh? O sea, fíjate. Ahora lo veréis. Erickson, arqueólogo, como vosotros, a él se le ocurrió utilizarlo, el estroncio, el esmalte y saber dónde has nacido, dónde has pasado tu infancia. ¿Preguntas? Siguiente. Madre mía. Madre mía. ¿Lo veis desde ahí? ¿Sí? Yo quería comentaros cómo hacen, cómo determinan el estroncio, cómo determinan la relación esa que habéis visto de los isótopos de estroncio. Y lo hacen con un aparato que es un espectrómetro de masas. Un espectrómetro de masas. Quería explicaros cómo funciona, pero igual ya lo sabéis, o es... Creo que alguno de vosotros conocéis todo esto, ¿no? Bueno, pues pequeño resumen. Coges el esmalte, sabes la edad del individuo del esmalte que has cogido, ¿de acuerdo? Es bastante más difícil. La muestra hay que prepararla, tienes que limpiarla, utilizan distintos métodos para poder limpiar la superficie, para que solamente entre el esmalte. Utilizan ácidos en superficie, la cantidad, en fin. Parece muy sencillo, pero es un trabajo de laboratorio que requiere su tiempo, ¿vale? Tú lo conoces, lo has hecho. Sí, es complicado. Bueno, en resumen, coge la muestra, la entrada de la muestra. Después pasa directamente a una fuente donde lo que pretendes es aumentar un poco, conseguir ionizarlos, ¿vale? El estroncio transformas en iones. SR
lo bombardean con electrones, un electrón y se carga. Aquí tienes unas placas que hay una diferencia de potencial y entonces los aceleras. Luego, mayor aceleración, porque esto es un electroimán, que hay una mayor diferencia de potencial, entonces los iones pasan en función de la masa del ion, número de protones, neutrones, se desvían más o menos. Los de menor masa se van a desviar más, van a ser más rápidos también y van a llegar... ¿Pasa? Bueno, esto es... Colocas la muestra aquí. Entrada de la sonda directa, todo hay una cantidad de vacío. Llegas a la cámara de ionización, donde se bombardean con electrones. La muestra, más electrones, pierde un electrón, queda cargada positivamente y el ion empieza a viajar por una diferencia de potencial. La siguiente. Sigue. Y llega. Los que menos se desvían, más lentos, mayor masa. Los que más se desvían, más rápidos, menos masa. Y llegan a la zona del detector. En el detector lo que hacen, pasa, sigue, bueno, lo transforma. ¿Vale? Y tú lees esto. Ahí tienes una proporción. Y esa proporción te va a determinar el sitio donde ha vivido. Bueno, vale, no lo podemos creer. ¿Sigue? Este es el aparatillo. ¿Conoces? Sí. Hay determinadas zonas que saben perfectamente la distribución, las concentraciones. México es una de ellas. En España cuesta mucho más. Yo he estado buscando mapas y más mapas. En Cantabria tienen muy buenos mapas de distribución de estroncio. Por la minería, en Asturias, en Santander, en la zona de la meseta ibérica, pero no he conseguido un mapa de estroncio de Castellón. Y mira que he buscado. Si encontráis alguno, ¿vale? México lo tienen totalmente topografiado. ¿Sigue? Gracias. Mira las proporciones. Mira. Y fíjate, todo un estado con una proporción. En España, en Castellón, no lo tenemos. O yo no lo he encontrado. ¿Sigue? Gracias. Bueno, conocemos el esmalte, conocemos el estroncio. ¿Alguna pregunta? Y lo vamos a aplicar. Vamos a ver cómo lo han aplicado. ¿Vosotros lo habéis aplicado? ¿Dónde? En Cataluña, en cosas que habéis encontrado y... Digo que no hay mapa de estroncio, lo estamos haciendo nosotros, el referencial. ya lo esperamos porque no hay tampoco. Es que hay sitios que hay en Francia y así, nos pasa lo mismo que aquí. De cada pueblo de España tendremos la huella isotópica del estroncio. ¿De acuerdo? Utilización. He cogido algunos casos. ¿Y conocéis la reina roja? ¿No? Chiapas, Palenque, cultura maya. Siguiente. Palenque, Chiapas, México, Templo 13. Dentro del Templo 13 hay una zona que aquí encontrarán un enterramiento y la llaman la Reina Roja porque utilizaron un método de conservación, de momificación con mercurio y lógicamente el mercurio al cabo de tiempos, pues bueno, rojo todo, ¿sabes? Los ornamentos, la estructura, los huesos.
¿Pasa? ¿Lo leéis? A ver si alguien se está durmiendo y lo lee. Se despierta. Este templo fue construido para guardar los restos de Pakal el Grande, un hombre que vivió entre 603 después de Cristo y 638, 80 años. Fue rey desde los 12 años y inició una campaña militar, en fin. Encontraron los restos en 1949 en el Templo 13. Por escrituras se puede hacer una lista de las mujeres más importantes en la vida de Pakal. Su abuela, su madre y otra persona que suponen que es su esposa, porque está enterrada aquí, en un sitio súper importante, y no tiene parentesco genético con Pakal el Grande. ¿Pasa? Un esquema, templo, la zona donde la enterraron. Siguiente. Hay muchas cosas, he encontrado cantidad de ajuar, cantidad de cositas. Presentación del tablero olar del Palacio de Pakal, le entrega a su hijo, o sea, la Reina Roja le entrega a su hijo el tocado que lo confirma como Ajau del señorío de Baaka. Vale. Esta es la Reina Roja. Saben que tuvo 2 hijos, que los 2 fueron reyes. La siguiente diapositiva, fijaos lo que encontraron. Mirad qué maravilla, cantidad de piedras semipreciosas, en fin. Siguiente. Sí, estaba muy rota, pero la volvieron. Arqueólogos, seguro. Siguiente. Bien, Pakal, la Reina Roja. No coincide. ¿Vale? Entonces, el ADN se comprobó que no había relación parastética y estudian la dentadura. ¿Vale? Andrea Ucina revelaron que procedían de una población cercana, con el estroncio. No había nacido en Palenque. Enterrada su madre, su abuela, otra mujer, lógicamente tenemos que pensar que era la reina consorte. Sabe que además, hasta que sus hijos pudieron ser reyes, ella estuvo ahí, bueno. Y originaria de la cercana ciudad que llegó a Palenque para casarse con Canarias en el año 626, quizá con el propósito de reforzar las alianzas políticas entre ambos reinos. Siguiente. Eso sería la prueba definitiva, saber que son hijos de ella y de Pakal el Grande. De esa forma sabríamos quién era la Reina Roja. Pero bueno, se supone, por las características culturales que hay alrededor de todo esto, que era la mujer de Pakal el Grande. Siguiente, la esposa de Pakal el Grande. Mira, esto es un artículo no es un artículo, es una tesis doctoral mexicana. Composición isotópica de estroncio en el esmalte de los dientes, unos reflejos de la esclingesta durante la infancia y que se mantiene inalterada aún años después de que el individuo ha muerto. La determinación de la zona de origen de personas no identificadas puede ayudar a focalizar. Lo que hacen es eso. En México lo utilizan muchísimo, todos sabemos por qué. Parece ser que están sobre el 30-35 por 100.000 habitantes de asesinatos al año. O sea, ¿lo imagináis? Madrid tiene 3 millones de habitantes, pues échale. Imaginaos que se cargasen a 1.200 asesinados todos los años.
Claro, no saben de dónde vienen muchas veces. Los Estados Unidos de México son enormes. Entonces empezar a hacer pruebas genéticas para intentar localizarlos con el ADN es muy difícil. Estroncio, y te focaliza en la zona. Si es de Chiapas, si es de otro sitio, y desde ahí, en el momento que pues, ya puedes focalizarlo un poquito. Y lo que te dicen es que lo han hecho mucho, que cuenta con la estructura y la capacidad técnica para desarrollar este ambiente y poner al servicio de instituciones forenses estatales. Encuentran a alguien, no saben dónde es, primero estroncio. Y ya saben de la zona de México que es. Van a la zona, preguntan, ¿quién falta aquí? ¿Vale? ¿No está en un curso de antropología? No, se ha muerto. ¿Vale? Pues, siguiente. Y ese es otro de los casos. Sabe más que yo de esto. Del diente no. Pues hace unos años Miguel Ángel Valero nos llamó porque lo contaba antes, llamó a la Universidad de Valencia, nos pusieron en contacto con antropología dental, porque tenían un problema. Estaban excavando una villa romana con unas características espectaculares. Habían encontrado el mayor mosaico de la cuenca mediterránea dentro de esa villa romana, y cuando llegaron a la zona de las termas se encontraron, cuando les faltaba nada para llegar al suelo, que también era precioso y podían encontrar 50.000 cosas ahí, se encontraron con unos huesos que llevaban casi 2000 años ahí cubiertos. Habían pasado debajo de 2 metros de tierra a tira de tiempo. Empezaron a excavar, se encontraron, empezaron a ver aquello y dijeron, ¿esto qué es? A mí, cuando me llamaron, creo que tenemos aquí un puto mono y no sé qué coño vamos a hacer con esto. Así, literal. Y bueno, pues vamos a verlo. Nada más enseñarlo ya vimos, no es un mono, es un niño, una niña aproximadamente de 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tenéis que ir con cuidado, porque está a nivel del suelo, seguramente abandonaron las termas, el mayor mosaico de la cuenca del Mediterráneo, una villa alucinante. Si vais a Cuenca, ir a Noeda porque vale la pena. Y el mosaico está ahí, ahora lo veis, mira, esto es el mosaico. Esa zona de aquí es la que vimos. Fijaos la estructura, ellos en invierno lo tapan todo, vuelven otra vez, vuelven a limpiar, vuelven a hacerlo y siguen ahí trabajando. Y en la zona de las termas pasa. Fijaos qué mosaico. Este es el suelo de una sala, que hay la tira de salas como esta. Creo que leí que tenía 100.000 metros cuadrados. O sea, 100 por 1 kilómetro. La vía romana. Sí, junto con las termas, y esto sería solamente el receptorio de la villa, es decir, la zona donde recibía el señor a los invitados, pero después hay muchas más habitaciones y está prácticamente excavada a un 10%, un 20% la villa. Eso quiere decir que sí es una villa... Sí. Más luego las aldeas... Y fijaos este mosaico, o sea, imaginaos para hacer esto. ¿Quién vive ahí? Hay un dato que me has comentado, que es el púrpura, ¿no? El mosaico de la zona de recepción que se ve aquí nos narra la llegada de Ulises, la llegada de los micénicos a Troya, la toma de Troya, la guerra de Troya, la famosa guerra de Troya. Entonces, bueno, pues es una escena que en principio parece mitológica, y es mitológica porque es la guerra de Troya, pero tiene una característica que es muy especial, y es que los héroes troyanos, incluido París, que era en la historia de la guerra de Troya, París es un ser el peor tratado de todos, porque es el que rapta a Helena, por lo tanto es un personajillo, no es un rey principal ni nada de nada. Pero incluso París, y fundamentalmente París, están togados y están en color púrpura, es decir, vestidos de púrpura.
Y en la época bajo imperial a la que pertenece el mosaico, que es de la época del emperador Teodosio, de la dinastía teodosiana, en el siglo IV, está prohibido el comercio de púrpura y está prohibida la utilización de púrpura para nada. O sea, la púrpura solamente la puede utilizar el emperador. Después, cuando el Imperio Romano cae, la púrpura solamente la puede utilizar el Papa, y de hecho hoy en día el único purpurado es el Papa. Es decir, los reyes actuales no van purpurados, no se le ocurriría nunca a nuestro rey purpurarse, ¿no? Entonces, el hecho de que estén purpurados y de que se esté utilizando la púrpura, yo se lo dije al excavador de Noeda, porque lo conozco bien, a Miguel Ángel Valero, le dije, aquí tienes algo interesante, porque no hay que olvidar, esto lo digo yo, él no lo quiere decir, porque dice que no ha encontrado ninguna inscripción que diga aquí vivió Teodosio, pero el emperador, por eso digo yo, que yo me atrevo porque no soy la excavadora, y el emperador Teodosio, que establece la dinastía teodosiana, que fue la dinastía más floreciente del siglo IV y también la más decadente con sus hijos, con Honorio, pero bueno, era de Hispania. Y en las fuentes dicen que provenía o había nacido, era militar, de origen militar, que hizo carrera militar hasta que llegó a emperador, y las fuentes dicen que procedía de Cauca, es decir, lo que es la actual Coca. Ahí hay una discusión porque hay algunos autores que dicen que no podría ser de Coca, sino que podría ser de Sevilla. Ahí hay un rollo raro entre los historiadores, pero eso es un problema de los historiadores. Vamos a suponer que sea de Cauca, pero él tenía extensiones por toda la península ibérica y tenía palacetes su familia. Luego él se va a Constantinopla, reina en Constantinopla, pero la familia teodosiana es de aquí. Entonces, podría tratarse, es la hipótesis que yo le di a Valero, como hipótesis solamente, de una villa de caza o de una villa imperial en la península ibérica, porque ellos proceden de esta zona. Porque si no, no se entiende que purpuren a los... vistan de púrpura a los romanos. Esa es mi argumentación. Yo lo del púrpura no lo sabía, pero me llamó mucho la atención el suelo radiante, que estaba caliente en Cuenca, el suelo, que habían construido, habían fabricado una especie de cocina donde ponían fuego y el aire caliente lo lanzaban sobre conductos en la base de este mosaico. La habitación estaba calentita. 40 metros. Igual tiene 40 metros en un... Es impresionante. Los romanos, hace 2000 años, suelo radiante. Cuéntalo tú ahora. Me llamó mucho la atención, pero mucho, o sea, tenía más dinero, madre mía, el hombre este. Seguramente alguien muy importante. Siguiente. Está en la zona de las termas. Vas paseando desde la habitación, andas un poquito, 150 metros, llegas a la zona de las termas. Y cuando estaban ahí casi en el suelo, que ya lo iban a coger, que lo iban a ver, que iban a ver todo esto, aparece el puto mono. Y Miguel Ángel Valero dice, ¿qué hacemos? ¿Es un mono? ¿Es un animal? ¿Lo cogemos? ¿Lo sacamos? No, es un niño. Es un niño. Y a partir de ahí ya, vamos a ver qué sacamos. Se ha criado en Roma, ha nacido aquí, ha viajado a Roma, ha vuelto. Tiene 5 o 6 años aproximadamente, es lo que dijimos. Vimos un trocito, no tenemos la diapositiva, se la pedí a Miguel Ángel Valero, dijo que él de esa zona, o sea, tiene 1000 cosas para estudiar. Pero yo recuerdo, o sea, como si fuese un flash, la fotografía, el terreno estaba totalmente cubierto de tierra, de una tierra, y se veía solamente la zona esta. Claro, ves la mandíbula, ves los dientes, cuentas los dientes, tienes edad, no hay vuelta de hoja. Tú puedes saber perfectamente. Miras un poco la estructura de las muelas, es un niño o es una niña de una determinada edad. Y a partir de ahí, ¿cuántas cosas te pueden contar los dientes? El niño nació allí. ¿Qué pasó con la vida de ese niño? ¿Tuvo estrés ambiental? ¿No tuvo estrés ambiental? ¿Vino de Roma? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. ¿Qué edad tiene?
Esto es dentición de leche, ¿vale? El borde incisal de este diente se empezó a formar en la semana 14 de vida intrauterina. Cuando nació se había formado este trocito de esta cúspide del canino. La cara oclusal de este molar, la cara que muerde, se formó en el momento del nacimiento. Segundo molar de leche. No se ha formado todavía, son cúspides. Primer molar definitivo. Esto se empezó a formar en la semana 36 de vida intrauterina. Se terminó de formar a los 3 años. Segundo molar. ¿Vale? Podemos tener una idea. Y de aquí hasta aquí nos va a contar la vida del individuo desde la semana 36 de vida intrauterina hasta aproximadamente sus 4 o 5 años de vida. Sabemos el esmalte y es, quizá no, bueno, la siguiente nada, ya está, ¿qué hora es? Son las 5 ya, ¿no? Y media. Gracias.